Bienvenidos a una nueva sesión, en este caso un taller Stental+Engel online. Hoy, como siempre, tenemos una sesión muy interesante donde vais a poder introduciros en el tema de la impresión 3D y sus aplicaciones. Como siempre, antes de comenzar la sesión, daros la bienvenida a alumnas, familias, mentoras y también agradecer la colaboración de nuestros partners estratégicos en este proyecto que organiza la Fundación ASTI. Stental+Engel es un proyecto que es posible gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León y nuestros partners estratégicos, ASTI Mobile Robotics, el Museo de la Evolución Humana, junto con la Junta de Castilla y León, la Universidad Isabel I y la Asociación Mujer y Talento. Y sin más, doy paso a Enar para que pueda hacer la presentación del taller de esta tarde. Un saludo. Gracias, Roberto. Pues hoy vamos a tener un taller muy especial, va a ser muy interesante y muy práctico también. Bajo el título de la impresión 3D y sus aplicaciones, Alfa Pernia Espinoza os va a abrir, digamos, todo su conocimiento acerca de esta materia. Ella es profesora titular desde el 2011 del área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja. Es doctora en Ingeniería Industrial desde el 2007. Pertenece al grupo de investigación EDMAS, donde sus líneas de investigación se centran en el modelo de procesos industriales empleando simulación numérica, la manufactura aditiva y la bioimpresión 3D. Es la responsable del Maker Space de la Universidad de La Rioja, el área UR Maker, inaugurado en el 2016, a través de la cual organiza y participa activamente en actividades de difusión en forma de charlas, cursos, talleres abiertos al público en general. Una gran ponente para un gran taller, así que os dejo con ella y todo tuyo, Alfa, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación, a Enar, a Carmen. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros y nada, empiezo compartiendo la presentación. Bien, espero que os resulte interesante. Primero vamos a comenzar con el concepto básico de qué es la impresión 3D. Es la fabricación automatizada de un objeto tridimensional, agregando material capa a capa, ¿vale? Como es un proceso automatizado, se parte de un modelo de ordenador, un modelo que tengamos en el ordenador o modelo CAD, que significa Computer Aided Design, o diseño asistido por ordenador. Bien, como estoy agregando material y capa a capa, ahora lo vamos a ver qué significa eso, esta tecnología también se le llama manufactura aditiva. Ese término lo vamos a ver también en esta presentación. Y también se denomina fabricación por capas o fabricación de forma libre, ¿vale? Vamos a ver la impresión 3D de esta Torre Eiffel, para que veáis en qué consiste la fabricación por capas. Primero se van a fabricar las bases, que son los 4 cuadraditos, vamos a irlo haciendo, y luego se irá pues subiendo capa a capa hasta seguir imprimiendo toda la torre. Este vídeo está acelerado, como podéis observar, y ¿por qué? Porque la impresión 3D es una tecnología muy lenta, ¿vale? Eso es su mayor desventaja. Tiene muchas ventajas, ya las veremos también, pero su mayor desventaja es que es muy lenta, ¿vale? Voy a ir adelantando el vídeo. Aquí estaría ya la primera planta de la Torre Eiffel. Seguimos con la siguiente planta. Y ya lo último en imprimirse sería esta puntita aquí de arriba de la torre, ¿vale? Bien, lo vais a verlo acabar. Bien, pues esta es la impresión 3D. Que estaría ya terminada. Vale, en esta diapositiva os he resumido el proceso de fabricación a través de impresión 3D. Lo primero que tenéis que tener, como ya os he comentado anteriormente, es un modelo CAD. Ese modelo CAD se hace a través de un software que puede ser
de pago o puede ser gratuito. Hay software gratuito como el FreeCAD y el Tinkercad, que son gratuitos y muy fáciles de utilizar. Pues una vez que tengáis el modelo CAD, lo tenéis que exportar en STL. SketchUp también lo podéis usar, pero bueno. Más orientado a impresión 3D es el FreeCAD, incluso el Tinkercad. Lo exportáis en STL y ese archivo lo abrís con un software laminador, ¿vale? El software laminador lo que hace es, como su nombre lo indica, laminar o seccionar el objeto tridimensional de abajo hacia arriba, por capas. En ese software se establece dónde el extrusor, en qué coordenadas se va a echar material, dónde se va a dejar de echar material, a qué velocidad, a qué temperatura, aceleraciones, etc. Y todo eso se guarda en un archivo G-code, ¿vale? Que tiene esas coordenadas y esas instrucciones. Y ese es el que se le mete a la máquina. En cuanto a software laminadores, tenemos software gratuitos muy buenos, como el Cura, de Ultimaker, o el Slicer. Y también hay software propietarios, o sea, de pago, como el Simplify, que es muy bueno. Bien, pero con el Cura podéis perfectamente laminar. Y luego ese G-code, ese archivo, es el que se le mete a la impresora 3D a través de una memoria SD o un USB o conectado a través del ordenador a la impresora, y la impresora pues se dedica a fabricar la pieza capa a capa. Bien, se pueden fabricar objetos muy grandes, de varios metros, incluso casas, o muy pequeños, de milímetros, como este pequeño cubito de 2,5 milímetros. Vemos este conejo salido de una impresora de gran tamaño, tendrá medio metro, y este cubito de 2,5 milímetros. Incluso hay estructuras mucho más pequeñas que estas que se usan para bioimpresión. Todo esto lo veremos más adelante. Bien, vamos a ver un poquito de historia y ver por qué está tan de moda la impresión 3D, siendo una tecnología bastante antigua, por decirlo de alguna manera, porque tiene más de 30 años. Fijaos, en los años 80, Chuck Hull patenta una de las primeras máquinas de impresión 3D, en este caso con la tecnología SLA, ya veremos en qué consiste, donde su patente consistía en fabricar piezas capa a capa a partir de una resina fotocurable, ¿vale? Sería su prototipo, y luego en el 86 funda la empresa 3D System, que fue líder en ese momento a nivel mundial y que actualmente también es líder a nivel mundial de impresión 3D. Pues las primeras impresoras que se fabricaron en esta empresa costaban 200.000 euros, una barbaridad. Y por eso casi ninguna empresa podía pagarse una impresora de este tipo. Entonces esta tecnología no proliferó demasiado más allá de pues, industrias muy grandes que podían darse el lujo de comprarse este tipo de máquinas. Pues la NASA o cualquier empresa grande con poder adquisitivo. Bien, pues resulta que a los 20 años caducan todas las patentes. Y fue cuando las personas hacedoras, o también llamados makers, los que cacharrean, los que les gusta hacer cosas, cogieron esta tecnología y la simplificaron. Y quiero destacar un proyecto que se llama RepRap, liderado por el profesor Adrian Boyer, que lo que hizo es simplificar la tecnología, hacerla barata, con elementos comunes, y además con piezas impresas. Es decir, que en su estructura, esta sería una de las primeras impresoras que este señor hizo, en su estructura vemos elementos impresos. Por lo tanto, esto es una impresora autorreplicante, autorreplicable, que con una impresora puedo hacer otra y de esa manera me sale más barata. Entonces este proyecto difundió muchísimo la impresión 3D y en España hubo también un movimiento muy fuerte, por eso España es uno de los países donde hay mayor conocimiento en impresión 3D.
mayor aplicación. Bien, de los elementos sencillos que vemos aquí en el centro, uno de los más importantes es el cerebro de la impresora 3D, la que le indica los movimientos, hace el control de temperatura, etc. Y es el Arduino, que es una placa abierta. Cuando decimos abierto, como de toda esta impresora, quiere decir que su software y su hardware, es decir, la parte de programación y la parte material de ese elemento, está libre en Internet. Toda la información para poder reproducir ese elemento está libre en Internet, ¿vale? Eso es lo que significa open source o abierto. Pues el Arduino es una placa que impulsó también todo este movimiento, porque era una placa abierta y libre en Internet, y fácil de programar, y todos los archivos de programación del firmware que controla este cerebro estaban en Internet, ¿vale? Bien, pues hoy en día, gracias a todo este movimiento, pues podemos conseguir una impresora por 150 o 170 euros. Es una de las impresoras que, si queréis comenzar en este mundo, pues está bastante bien, tiene muy buena relación calidad-precio, y pues veis el precio de 170. La Ender 3 es esta. Bien, pero fue a partir del 2010 donde ya proliferó el uso de impresoras 3D domésticas o de escritorio en todo el mundo. Tendríamos, y ya quiero diferenciar un poco el tipo de impresoras en esta diapositiva, tendríamos impresoras RepRap, que son las que hemos comentado, que con una impresora puedes fabricar las piezas de otra, todas las piezas naranjas de esta Prusa MK3, que es una de las más populares, se pueden imprimir. RepRap Open Source, ¿ok? Luego tendría la Ultimaker, que es una marca también muy común, muy conocida, pero esta no sería RepRap. ¿Por qué? Porque con una impresora de estas no puedo fabricar otra impresora de estas, porque toda la estructura es chapa o madera cortada o plástico cortado con láser, las piezas plásticas están inyectadas, que es otro proceso de fabricación con el que se compara o compite la impresión 3D, bueno, competir no tiene nada que hacer. La inyección de plástico es prácticamente el proceso que se usa para todo lo que veis de plástico alrededor vuestro, vuestra carcasa del ratón, el borde del monitor, todo está hecho en inyección. Y veis la calidad de esas piezas. Bien, pues eso, estas piezas negras que son de plástico están inyectadas, es decir, esta no es RepRap, pero es open source, y como esta. Es decir, puedo usar filamento de cualquier empresa, puedo usar el software laminador de cualquier empresa, y puedo repararla y modificarla, estas dos. Y el tercer tipo es la impresora propietaria, es decir, una impresora que solo utiliza, o solo se puede utilizar, porque tiene aquí un chip que detecta el tipo de filamento, solo puede utilizar filamento de su marca. Y el software laminador también es propietario, solo puedo laminar con su software que se llama Cubify. Esta es la Cube de la empresa esta 3D System, que os dije que era líder a nivel mundial. Bien, ¿qué problema tiene esta impresora propietaria? Fijaos, el precio tampoco es descabellado, comparado con la Prusa, que es la más popular, pero el software ya me cuesta 50 euros. Y el filamento de esta empresa cuesta 100 euros, que es 4 veces más de lo que me cuesta un filamento normal, que cuesta unos 20, 25 euros, que sí podría usar en cualquiera de estas impresoras open source. Entonces, si os queréis comprar una impresora, es importante que sea open source, para que podáis usar cualquier filamento y cualquier laminador. Bien, en resumen, el renacimiento de la impresión 3D se ha dado gracias a que las patentes han caducado, a que contamos con mejores tecnologías de automatización y componentes más económicos, tanto mecánicos como electrónicos, Arduino, por ejemplo. Contamos con más y mejores software de diseño y de manufactura. Contamos con más y mejores materiales de impresión, cada año salen un montón de materiales. Y que se está dando mayores inversiones a nivel de la industria en países grandes como Estados Unidos, Alemania, China. Los gobiernos están invirtiendo en la impresión 3D en la industria. Por lo tanto, hay un optimismo generalizado hacia esta tecnología.
Y para que veáis cómo afecta o cómo ayudaría a la industria este tipo de tecnología, os pongo en esta foto de la derecha un asiento de automóvil basado en una estructura biológica, en este caso inspirada en el hueso, en los huesos de los pájaros. Si habéis visto el esqueleto de un pájaro, pues es parecido a esto. Y esos esqueletos son muy livianos y muy resistentes. Por lo tanto, esta silla, que no se puede fabricar de ninguna otra manera, tiene mayor resistencia que otra estándar y mucho menor peso que otra silla estándar. Bien, sin embargo, la impresión 3D no ha alcanzado todo su potencial en comparación con los demás procesos de fabricación. Como dije, inyección, mecanizado, soldadura, etc. A nivel mundial, la impresión 3D en el 2018 se valoró en 9.3 mil millones de dólares. Estaríamos por aquí. Se pronostica que en el 2027 llegue a 41 mil millones de dólares, pero actualmente solo representa el 0,05% del mercado mundial o de la economía mundial. Es decir, muy, muy por debajo de su potencial. Pero todo esto está creciendo a velocidades bastante importantes. Bien, en esta transparencia os muestro muchas de las tecnologías de impresión 3D, recordamos que también se llamaba manufactura aditiva, que hay hoy en día. Hay varias otras que se van generando, porque hay mucho I+D en este tipo de tecnología, pero vamos a hablar principalmente de dos, que son de las más populares, y luego os comento de otras dos. Bien, las más populares son la FDM, que utiliza un filamento como el que vimos en las primeras diapositivas, ese rollo de filamento en estado sólido. Luego, las SLA y DLP, que se están poniendo de moda porque han bajado mucho los precios, han caducado sus patentes, han bajado mucho los precios. Estas están basadas en resina fotocurable. Y luego tenemos la SLS, que usan polvos cerámicos o de polímeros, de plásticos, y las de MLS y SLM, cuando veáis una M es de metal, este usa polvos metálicos, y por lo tanto puedo crear piezas metálicas, que es bastante interesante a nivel industrial. Bien, pues vamos a ver la FDM y la SLA y DLP. La FDM, su sigla significa Fused Deposition Modeling, es decir, modelado por deposición fundida. Es la empleada en la mayoría de las impresoras 3D domésticas y se basa en fundir un filamento en estado sólido a temperaturas de unos 200 grados y extruirlo a través de una boquilla de diámetro muy pequeñito, 0,4 milímetros, y se deposita ese filamento fundido en una base de impresión y luego capa a capa para crear la pieza tridimensional. Una vez depositado el filamento, se vuelve a solidificar y se crea ese objeto rígido. ¿Vale? Aquí a la derecha os muestro una foto de una pieza impresa a través de esta tecnología y podéis vosotras y vosotros identificar cualquier tipo de pieza impresa en impresión 3D en general, pasando el dedo o la uña por su altura, y veréis, podréis identificar las capas. ¿Ok? Aquí se ve un poco en la imagen, no sé si lo detectáis vosotras, pero esa sería la forma de identificar una pieza impresa. ¿Okay? Bien, aunque el FDM es la tecnología más sencilla y la más utilizada en las impresoras de escritorio, pues tampoco es algo trivial imprimir en 3D. ¿Vale? Os voy a mostrar a través de la imagen de este perrito la importancia de observar las características de la geometría que vayáis a imprimir. Por ejemplo, este perrito tiene unas patas que acaban más o menos en una forma esférica. Por lo tanto, la superficie de agarre con la base de impresión es bastante baja. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos que hay zonas que están en voladizo, que no tienen nada debajo sobre lo que imprimir. Entonces, en este caso es importante, uno, poner brim o reborde, una primera capa más ancha, para garantizar el agarre de la primera capa, que es la más importante en la impresión 3D,
Y por otro lado, poner soportes. Aquí vemos los soportes para poder sujetar o soportar las zonas en voladizo. Bien, si no tomáis en cuenta esos dos aspectos y utilizáis esas dos herramientas, os puede salir un churro, que en impresión 3D se llama Spaghetti Monster. Es esta figura de aquí. Y vamos a ver a través de este vídeo por qué sucede eso. Entonces, fijaos, vamos a empezar con una impresión sin brim y sin soporte. ¿Vale? Y vemos las patitas que parecen muy bien agarradas, pero no, se sueltan, van bailando, la impresora pues sigue a su bola, no se da cuenta de que eso ha pasado, y pues como no hay soporte, fijaos, cuando empieza a hacer la cabeza, se cae el filamento, se termina de despegar la patita que estaba agarrada y nos crea el Spaghetti Monster. Bien, segundo caso, solo brim, pero no soporte. Aquí está la primera capa más ancha, perfecto, hay un agarre, no se sueltan las patas, pero fijaos, en el abdomen del perro pues se cae todo el filamento, y ahora en la cabeza también. Aún así, se las ingenia para terminar la pieza. Y el tercer caso, vemos todo con esto, una pieza fallida también. Tercer caso, que utilizo brim y soporte, y veis cómo el soporte se va imprimiendo a la vez que el resto de la pieza, con el mismo material con el que imprimo la pieza, y con menor densidad para poderla quitar con la mano sin ninguna dificultad. Ya esta sería la pieza perfecta, exitosa. ¿Okay? Muy bien. Bien, pues en cuanto a los materiales, que sepáis que hay un montón de materiales, aquí solamente hay algunos, y que cada año surgen más materiales. Primero os voy a comentar el más utilizado, por su facilidad y por su precio, su facilidad de impresión, que es el PLA, ácido poliláctico. Está hecho, además, a base de fécula de maíz, por lo tanto es un plástico biodegradable, que es muy importante hoy en día debido a los problemas que tenemos con los desechos plásticos en el planeta, en los océanos, etc. Entonces, este sería el más usado, PLA, y 1 kilo cuesta alrededor de lo que os dije, 25 euros. Podéis conseguir más baratos, pero es importante tener un filamento de calidad cuando vayáis a imprimir. Así que si os venden un filamento por 8 euros, pues podríamos sospechar de que no es de mucha calidad. Bien, luego el siguiente que también se imprime mucho y es fácil de imprimir es el flexible. Es un filamento que tiene mucho juego, es como un caucho, se imprime y queda así, de esta manera, como vemos aquí en la foto. Y luego el siguiente más popular sería el PETG, que es con el plástico con el que se hacen las botellas de agua, también es bastante popular, un poquito más costoso, pero es más fuerte que el PLA. Y luego otro popular es el ABS, bastante más fuerte que los anteriores, y es con el que se hacen las piezas de Lego. Ya veis que son piezas muy fuertes. Este está hecho a base de petróleo, no es biodegradable. Y luego tenemos policarbonato, polipropileno, PLA con partículas de metal, nylon, fibra de carbono, y tenemos unos materiales que son solubles. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, el perrito que vimos en el vídeo pasado, en vez de hacerlo con el mismo material de impresión, si yo tengo una impresora con 2 extrusores, puedo por un extrusor hacer la pieza del material que deseo y por el otro extrusor poner el material de soporte, que puede ser el GIPS o el PVA. Y luego, en vez de quitarlo con la mano, pues lo disuelvo en agua. ¿Okay? Esto para algunas piezas es importante. Bien, la siguiente tecnología la más popular, es la SLA. La SLA y la DLP es básicamente lo mismo, ahora vamos a ver la diferencia. La SLA se llama estereolitografía. ¿Okay? Bien, se basa en resinas fotocurables, como la primera patente que vimos en los años 80, que se solidifica empleando una fuente de luz ultravioleta. Si la fuente de luz, bueno, aquí estaría el tanque de resina fotocurable, y este sería el haz de luz. Si la fuente de luz es un láser, se llama SLA. Si la fuente de luz es un proyector, se llama DLP. ¿Vale? Un proyector de luz que me proyecta luz ultravioleta y máscaras. Bien, como no tengo inercia mecánica,
como en el FDM, sino simplemente es un láser movido por un espejo, pues puedo ir mucho más rápido. Por lo tanto, lo que se hace es reducir el tamaño de capa. Y obtengo piezas como esta de la derecha, que tienen una calidad estupenda, que parece una pieza inyectada, y la capa casi no se nota. ¿Ok? Que sepáis que esta es una pieza de calibración que se usa para ver qué tan buena es tu impresora. Tiene dentro una escalera de caracol y una hélice de ADN, unas letras enanas. Y aquí vemos un vídeo de cómo se imprimiría, o cómo sería el proceso desde la creación del dibujo en papel, luego lo paso a un software CAD de ordenador, en este caso sería una estructura de altavoz. Luego eso lo paso por un laminador y esa información se la paso a la impresora. En este caso, una SLA que usa un haz de luz, que incide sobre un tanque de resina, que es toda esta parte azul, y va creando la pieza, que es esto que vemos aquí arriba, con sus soportes y su geometría, ¿vale? Poco a poco. Finalmente la pieza saldría pegada a la parte de arriba, que es la plataforma de impresión, un poquito al revés de la otra tecnología. Bueno, la chica, mientras eso se imprime, se va a nadar, ya he dicho que tarda. La impresora que tiene wifi se lo avisa y ya pues, puede ir a recoger su altavoz. Esto sería el postprocesado, quitando los soportes, etc. Y aquí va la chica a coger su estructura, sería el tamaño estándar, y ella ahora lo va a sacar de una impresora de resina tamaño grande, XXL. Pues eso es. Y luego ya todo montado, lo tendríamos aquí. ¿Vale? Bien. Bien, sin embargo, esta tecnología, la SLA, hay que tener ciertas precauciones de seguridad, porque la resina fotocurable te puede producir quemaduras químicas, ¿vale? Y se está viendo mucho como los precios han bajado de este tipo de tecnología, y lo vemos en esta tabla de la derecha. Vemos que la mejor impresora del 2019, impresoras 3D del 2019, veríamos primero una de FDM, que sería la Prusa, que hemos visto en las transparencias anteriores, la naranja con negro, 760 euros, mejor calidad, relación calidad-precio. Luego, mejor impresora por menos de 200, la china que os comenté, la Ender 3 por 170. Luego tendríamos la impresora de resina más barata, que es la Elego Mars, que es esta de aquí, la roja de aquí de la izquierda. Fijaos, cuesta 260 euros, es decir, muy, muy, muy barata. Entonces mucha gente se la está comprando, pero no está aplicando todas las normas de seguridad que debería de seguir. Por ejemplo, esta gente, pues se le ha caído a este chaval, se le cayó el tanque de resina en la pierna, le creó esta quemadura química, a esta señora le ha creado esta ampolla porque se ha creado un anillo y no lo ha lavado bien. Una vez sacada la pieza de la impresora, una vez sacada de aquí, es la Lego, hay que lavarlo muy bien con alcohol isopropílico para quitar los restos de resina. Porque si tú usas un elemento, además que no están hechos para usarlos con contacto con piel, y queda algún resto de resina, pues se puede seguir fotocurando con la luz ultravioleta del sol, y crearte estas quemaduras químicas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Bien, materiales, pues también como en el FDM tenemos un montón de materiales, en este caso resinas líquidas, pues estándar, para joyería se utiliza mucho esta tecnología, flexibles, dentales, resinas de ingeniería muy resistentes, elásticas, que resisten alta temperatura, hasta 230 grados. Bien, pero fijaos en los precios. La estándar ya me cuesta 80 euros el litro, más del doble de lo que me costaría, más del doble de lo que me costaría un filamento de impresión 3D, casi 4 veces. Por lo tanto, pues es costosa el material. Sin embargo, los precios van bajando también año a año. Bien,
Y que sepáis que además de esas dos tecnologías, que son, vamos a decirlo así, las más populares, hay un montón más. Polyjet, que te crea unas piezas súper fuertes y con un acabado espectacular. Luego hay estas tecnologías que agregan polvo metálico a través de su propia estructura, sería por aquí por el centro, o por estos laterales, se agregaría polvo metálico y se elevaría la temperatura de esos polvos metálicos con un láser y se depositarían capa a capa para crear piezas metálicas, que son, pues, imaginaos, con una durabilidad impresionante. Y luego hay tecnologías que mezclan impresión 3D con otras tecnologías como el mecanizado. La máquina hace eso. Bien. Con todo esto que hemos hablado, vamos a resumir aquí las ventajas de la impresión 3D. Primera ventaja, que por el hecho de fabricar capa a capa, eso me da la posibilidad de crear geometrías muy complejas. Prácticamente se puede imprimir cualquier geometría en impresión 3D gracias a ese tipo de, o esa estrategia de fabricación capa a capa. Otra ventaja, que es la mayor ventaja de la impresión 3D, es que es muy flexible. Yo puedo estar imprimiendo por la mañana una pieza y luego cambiar de pieza, de geometría por la tarde, sin necesidad de hacer ningún cambio en la máquina, ni cambiar moldes, ni cambiar herramientas, nada. Simplemente le meto el nuevo archivo y ya la impresora puede fabricar la nueva pieza con una geometría totalmente diferente a la anterior, cosa que no pasa con otras tecnologías de fabricación. Luego puedo hacer prototipado de piezas, es decir, tengo una idea y no quiero someterla a una fabricación en masa todavía, quiero ver cómo es. Pues la imprimo, veo su ergonomía, sus proporciones, etcétera, y luego pues, puedo pasar a las siguientes fases de producción. Pero antes puedo, de manera fácil y económica, ver un prototipo de esa pieza. Y luego puedo hacer también no solo prototipos, sino piezas funcionales, como este volante y eje de patinete. Es una pieza muy ligera, muy resistente, ya ensamblada, que me evita un proceso de ensamblaje posterior y optimizado totalmente. Bien, los desechos son muy reducidos, porque es una tecnología que agrega material para fabricar, no lo quita, lo agrega. Luego, optimización, relación, resistencia-peso, que es lo que hemos comentado, y es ideal para la industria 4.0, porque por su conectividad, su automatización, su flexibilidad y por la posibilidad de personalizar objetos. Eso es todo involucrado en la industria 4.0. Bien, como todo, pues tiene sus desventajas, y ya os he comentado cuál es su mayor desventaja, es que es muy lenta. Entonces, una sola máquina no está preparada para una producción en masa. La solución sería una granja de impresoras, como la que vemos en la figura de la derecha. Este señor, que se llama Joseph Prusa, que ha creado esas impresoras tan populares y tan buenas, utiliza una granja de más de 1000 impresoras, y ha ganado el récord Guinness de poner las 1000 a funcionar a la vez el año pasado, se lo ganó. Bien, y bueno, el acabado superficial respecto a otras tecnologías, pues también es un poquito inferior. ¿Okay? Para que la lentitud, pues para crear esta torre, que mide 5 centímetros, pues se tarda casi 2 horas. ¿Okay? Pero bueno, puedes hacer cualquier pieza, incluso en tu casa, tienes una fábrica, que si tarda 2 horas, pues a mí no me importa, como si tarda 10. Lo dejo por la noche y por la mañana, pues ya tengo mi pieza. Bien, vamos a ver las aplicaciones de la impresión 3D. Primero, en esta transparencia podemos ver los diferentes sectores a los que se ha abierto camino la impresión 3D. Por ejemplo, electrónica y productos de consumo, sería la que mayor mercado tiene, 2019 y el pronóstico para el 2027, fijaos. Luego sería el sector médico, el sector de automóvil y industria aeroespacial, el sector de la construcción y otros, como educación, deporte, etc. Bien, los continentes que lideran la
producción a través de impresión 3D sería Norteamérica, luego Asia con un crecimiento impresionante y Europa. Las compañías de mayor renombre serían la 3D System, que vimos en las trampas pasadas, y bueno, todas estas. Bien, en cuanto a aplicaciones en la educación, pues la impresión 3D hace posible hacer tangente conocimientos abstractos. Por ejemplo, en matemáticas, para poder comprender qué es el teorema de Pitágoras, tenemos este elemento de aquí abajo a la izquierda, donde vemos que el cuadrado, la suma del cuadrado de los laterales es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues esto lo vemos con áreas, que son los cuadrados de unos cuadrados, valga la redundancia. Pues la parte roja llenaría completamente este depósito, la azul esta, y la suma de ambos me rellenan el cuadrado de la hipotenusa, ¿vale? Bien, también podemos pues, hacer modelos demostrativos en biología o en química, y hay una gran cantidad de proyectos educativos en robótica de muy bajo precio y abiertos. Recordad, Open Source es que toda la información está libre en Internet para poder reproducir esos proyectos. Por un lado tenemos el Scornabot, ponéis Scornabot y va a salir un montón de información, aquí tenéis su web, y el Poppy Project, que es hacer un robot que camina. Esto es muy interesante. Otro proyecto en robótica, en este caso ya a un nivel un poco más de ingeniería, sería este robot de inteligencia artificial, también abierto, se llama InnoBot, y ayuda a estudiar la inteligencia artificial, robótica, mecánica, eléctrica, etc. También podemos hacer modelos de máquinas, medidores de variables, y en cuanto a aplicaciones en la industria en general, serían guías y fijaciones. Por ejemplo, aquí serían unas fijaciones para sujetar piezas y hacer control de calidad, o esta guía para que el operario pueda ensamblar de forma más precisa y con menos esfuerzo esta rueda en el coche. Este elemento blanco, no sé si lo veis bien, está impreso. Y luego guías para poner bien elementos de los coches, el propio nombre del coche, pues me sirve una plantilla impresa. Luego pinzas para robots con geometrías pues, diversas que puedo imprimir sin ningún problema y adaptarme a esa geometría de lo que vaya a coger ese brazo robótico. Bien, en automoción os presento el primer coche impreso. Aquí tenemos este coche que va a una velocidad bastante considerable y vemos un zoom, un close-up de este coche y vemos cómo se ha impreso con una impresora, con una boquilla bastante gorda, y vemos cómo se ven las capas de impresión, pero bueno, son elementos muy grandes que necesitan este tipo de boquillas para poderse imprimir en horas, y no días o semanas. Luego en la industria, seguimos con la industria de automoción, aeronáutica, aeroespacial, pues vemos diferentes elementos. Tenemos este chasis de asiento de coche de General Motors, inspirado también en la naturaleza, son diseños biónicos, de 40% más ligero y 20% más resistente. Tenemos este soporte de ala de Airbus, este sería el diseño original, y este sería el diseño optimizado, que gracias a la impresión 3D de metal es posible construir. Luego, bueno, en Fórmula 1, piezas complejas y únicas, y en la industria aeroespacial, pues vemos esta capa del motor Draco de la nave espacial Dragon, de la empresa SpaceX, que es la de Elon Musk, que está revolucionando toda la industria aeroespacial. Bien, en cuanto a aplicaciones en electrónica, hay muchas, pero he puesto aquí algunas que yo creo que son bastante llamativas, como por ejemplo este tapón de envase de leche, que está impreso el tapón e impreso un circuito eléctrico con resistencias y capacitores, con filamentos conductores, que me ayuda a detectar cuando la leche se estropea. Esto puede ayudar a personas mayores o a personas que han perdido el olfato o el sentido del gusto, porque genera la leche
en mal estado genera unos vapores que me cambian la capacitancia de ese tapón y me generan una señal de alarma, ¿vale? Está creado en la Universidad de Berkeley. Luego tenemos un montón de aplicaciones en soft electronics y wearables, que son dispositivos creados con filamento conductor elástico y flexible, que es apropiado para llevar en la ropa o en el cuerpo humano, en la piel, sobre la piel. Pues esto me ayuda a determinar, por ejemplo, si me lo pongo en el codo, cuando estoy extendiendo o recogiendo el codo, y eso pues genera una señal que pues, activa cualquier cosa. Lo vamos a estar viendo también mucho ahora y en el futuro. Luego, pues, aplicaciones en general de ingeniería, pues, todo tipo de caja que se adapte a la electrónica que yo he diseñado, pues, también la puedo imprimir a medida, con sus orificios para ventilación. Puedo también hacer un asistente para soldadura electrónica, organizadores de elementos electrónicos como esto. Y luego, aplicaciones en la alimentación. Pues, ahora, hoy en día podéis ver impresoras 3D de comida. Ya se cambia, la tecnología no es de plástico, por supuesto, sino que ya utilizo una impresora multicabezal donde imprimo fluidos. En este caso, de la izquierda, tendríamos una pizza impresa, donde utilizo uno de los cabezales para imprimir la harina, la base de la pizza, otro cabezal para imprimir la salsa, y otro cabezal para imprimir, por ejemplo, el queso fundido. ¿Vale? Luego se hornea y se come. Y también para soldados y astronautas se está utilizando la impresión 3D porque comentan que de esa manera es posible poner los nutrientes necesarios en esas mezclas, en esas pastas que estoy imprimiendo, y poner en un solo bocado todo lo que necesita ese soldado o ese astronauta. ¿Vale? Y luego, pues, hay restaurantes a nivel mundial, en Londres creo que hay uno, donde se imprime la comida con figuras, formas así llamativas e interesantes. Y luego en repostería, pues se está usando mucho la impresión de chocolate, porque estas geometrías son imposibles de hacer a mano, entonces para decorar, etc. Bien, en cuanto a aplicaciones en medicina, hay muchísimas, voy a nombrar algunas. Modelos para educación, formación en medicina, como esto. Este corazón también está impreso. Y esta aplicación es muy interesante porque es un órgano impreso con el tumor ya dentro y las venas y las arterias que no hay que cortar a la hora de extirpar ese tumor. Entonces, este es un órgano impreso para entrenamiento quirúrgico. Entonces, el equipo de doctores y asistentes entrena sobre este órgano impreso y pues sabe cuál es la mejor estrategia para extirpar el tumor. Y luego ya, una vez entrenados, van a quirófano a operar el paciente real. Bueno, que sepáis que este órgano está hecho por la empresa 3D Prodigy de La Rioja y está sacado de tomografías del paciente. O sea que no es un órgano cualquiera. Es el órgano que se va a operar luego en quirófano. Bien, y hay una aplicación muy importante que es el trasplante de órganos, o la problemática del trasplante de órganos. Lo trata de cubrir la impresión 3D. También la regeneración de tejidos, piel, córnea, huesos, y también el test de fármacos y cosmética. En vez de hacerlo en animales o personas, se hace en elementos impresos. Bien, y en cuanto a trasplantes de órganos, pues fijaos las estadísticas, como siempre el número de personas en lista de espera es muy superior a las listas de donantes en Estados Unidos. Bien, pues debido a esa problemática, sobre todo de trasplantes de órganos, de todo lo que he comentado anteriormente, se ha creado la ingeniería de tejidos, que es el desarrollo en laboratorio, es decir, in vitro, de tejidos u órganos para reemplazar partes del cuerpo dañadas. Por ejemplo, aquí vemos una oreja pegada al lomo de un ratón que se ha generado gracias a las células madre del paciente, que se ha cultivado y se ha impreso, y para que esa oreja siga creciendo hasta
conseguir la oreja madura, pues eso se tiene que irrigar con sangre y, bueno, qué mejor que un ratón para que le dé esa circulación de sangre, oxígeno, aire a esas células que están creando la oreja. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es meter todo, que es la más usada, en un reactor que me perfusiona ese fluido que hace de sangre para llevar alimento, oxígeno y desechar los desechos de las células, que es muy importante. Bien, aquí tenemos unas válvulas de corazón, unas arterias, unas tráqueas, etc. Bien, y para todo ello, para la ingeniería de tejidos, está siendo muy útil esta nueva forma de impresión 3D, que es la bioimpresión 3D, que me permite fabricar capa a capa estos biomateriales o bioquímicos, donde están dentro las células madre que van a generar esas estructuras 3D funcionales que luego van a ser trasplantadas al paciente. Y bueno, en este esquema vemos un poco cuál sería la idea. Sería extraer las células madre del paciente que necesita el trasplante. Por ejemplo, si necesita un riñón, se extraen las células madres del riñón. Esas células se cultivan para clonarlas y que tengamos mayor cantidad, y se imprimen a través de hidrogeles que me dan una estructura donde las células madre puedan vivir y reproducirse y diferenciarse en ese órgano que quiero fabricar, y luego pues se meten en un perfusionador, o se ponen en la espalda de un ratón, y se va creando poco a poco. Las células madres saben que están programadas para crear ese riñón, se van comiendo la estructura que yo he impreso y van generando ese riñón. Entonces, el producto final es un riñón natural, creado con las células madre del paciente. Y ese es el que se le trasplantaría al paciente. Por lo tanto, el problema del rechazo de órganos no tendría cabida en esta aplicación porque estoy creando ese órgano con las propias células madre del paciente, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Vale, esto actualmente se está haciendo a nivel de piel, córnea y huesos. Órganos superiores como corazón, riñones, hígado, etcétera, que tienen muchísima vascularización, son más complicados de reproducir con impresión 3D, pero se llegará, en un futuro se llegará. Bien, aquí vemos una oreja impresa, piel, y vemos un vídeo donde pues vemos a través de una bioimpresora 3D podemos fabricar estas estructuras porosas donde van a vivir esas células madre y se van a reproducir y diferenciar y crear ese órgano. Esto sería una impresora multimaterial, como son nuestros órganos, no son de un solo material, son de múltiples materiales. Y bueno, gracias a la bioimpresión 3D podemos crear tejidos funcionales para pruebas in vitro. Este es un mini corazón de un par de centímetros, hecho con células madres de músculo de corazón que palpita, para hacer pruebas de medicamentos. Podemos hacer injertos de óseos, de huesos, válvulas de corazón, impresas, piel con vascularización, es decir, irrigada, que no se va a morir. Y también se pueden imprimir órganos en chips. Esto es una tecnología que se usa para probar cosmética y medicamentos en este tipo de dispositivos y no en animales o personas. Bien, en la Universidad de La Rioja, en una tesis doctoral de Enrique Sodupe, pues se creó una plataforma para poder reconvertir cualquier impresora 3D doméstica de escritorio en una bioimpresora, por 2.000 euros más o menos. Una impresora 3D, una bioimpresora puede costar 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000 euros, lo que te puedas gastar, pero bueno, ya una multimaterial con control de temperatura, que es como la plataforma que hemos creado en la Universidad de La Rioja, pues cuesta de 10.000 para arriba, 20.000 por ejemplo. Entonces, para que más laboratorios puedan contar con esta tecnología y además la puedan adaptar a sus necesidades, hemos creado esta plataforma Open Source. Ya sabemos que Open Source es que está abierto y toda la información está en Internet para reproducir esta plataforma, ¿vale? Este es Enrique Sodupe, aquí a la izquierda, y bueno, junto a Enrique estuvimos Andrés Sanz, Carmen Escobedo y yo.
tutorizando su tesis. Y estas son las estructuras bastante complicadas y de milímetros o de micras que se pueden crear con su impresora 3D multimaterial, ¿vale? Esta es una prueba de células, de viabilidad de células que se han impreso con su plataforma y vemos que la mayoría está en verde, es decir, han sobrevivido, ya se hace unas horas después de impresas, y las rojas serían las muertas. Las viabilidades son de más del 95%. Bien, y hay un montón de aplicaciones también en cuanto a instrumental médico y prótesis personalizadas para zonas sin tecnología. Pues pueblos en África o en Latinoamérica o en países donde no haya muchos recursos, pues se puede facilitar estos materiales. Este es un proyecto, se llama Ayúdame 3D, de este ingeniero, de Guillermo Martínez. Os invito a ver su TED Talk y sus explicaciones del proyecto. Es impresionante. También tenemos elementos para terapia ocupacional, como la impresión 3D, la puedo hacer personalizada para cada paciente, pues puedo ayudarlo muchísimo a través de esta tecnología. Os dejo los links para que veáis todo lo que se ha creado. Estos son elementos que han creado los alumnos de la Universidad de La Rioja en el curso pasado, a través de impresión 3D. Y luego, pues, hay otras aplicaciones en obra civil, arquitectura. Aquí vamos a ver la construcción de una casa impresa con hormigón, ¿vale? La impresora sería, pues, todo este puente, y sobre él hay una manguera que está echando hormigón. Esto a cámara muy rápida. Vamos a ver un poquito más allá. Aquí han pasado bastantes horas. Y aquí ya casi estaría toda la casa hecha, ¿vale? Y vamos a ver a la velocidad normal cómo va echando hormigón y haciendo las paredes de la casa. Pues aquí tengo libertad de geometrías y puedo crear una casa con más facilidad que con los métodos tradicionales. Bien, para hacer maquetas de arquitectura, pues, todo lo que queráis, y para reproducir yacimientos arqueológicos. Bien, para personas invidentes, pues puedo reproducir fotos 2D que las personas invidentes no pueden ver, las puedo hacer en elementos tridimensionales que las personas puedan palpar, hacerse una idea de lo que están representando. Pues esto para indicar la disposición en una habitación para una persona ciega, mapas, cuadros, hacerlos en relieve con impresión 3D para que también se puedan palpar. Y luego ya concentrándonos más en las aplicaciones de la impresión 3D, en la crisis que ha creado el COVID-19, pues os voy a comentar algunas aplicaciones. Lo que más se imprimió en toda España, sin duda, fueron las pantallas, y todavía se siguen imprimiendo, las pantallas del tipo Face Shield. Son unas pantallas antisalpicadura que evitan, pues, que te contagien si alguien estornuda o tose. Pues al principio había una escasez increíble de este tipo de pantallas y la comunidad maker de España se unió a la iniciativa Coronavirus Makers y nos pusimos a imprimir sus diseños. Aquí está, pues, una impresora que ha impreso 2. ¿Okay? Luego se pone una pantalla de acetato y listo. Este sería el Hospital de Calahorra, dando las gracias por las pantallas que les hemos donado. Esta sería la original, esta sería la pantalla que no había, que escaseaba por la gran cantidad de pacientes COVID que hubo al inicio de esta crisis. Bien, en toda España se fabricaron más de 400.000 pantallas con impresión 3D. Eso fue un mes bastante duro al principio de la crisis, y luego, pues, la industria pudo reaccionar y crear una pantalla y abastecerse España por sí mismo en las diferentes regiones con tecnologías de, por ejemplo, moldeo por inyección de plástico, o en este caso en La Rioja, Arneplant, que es una empresa de protección, creó esta pantalla hecha a base de corte de espuma. Ese sería el modelo industrial. Entonces, primero, hasta que reaccionó la industria, la comunidad maker surtió a través de impresión 3D esa escasez de pantallas. Luego ya la industria pudo suplirlo, y de producir, nosotros produjimos 16.000 pantallas en La Rioja, gracias a la ayuda de 400 voluntarios y esa gran granja de impresoras que pudimos utilizar
Nosotros produjimos 16.000 y en un mes Arneplan produce de 5.000 a 10.000 al día. Entonces, ese es el objetivo. Bien, otra cosa que también se prototipó al inicio con impresión 3D y luego pasó a la parte industrializable, como vemos aquí a la derecha, fueron las mascarillas FFP2. De una mascarilla con este prototipo, con esta idea, se podían sacar 10 mascarillas, cortando el filtro y adaptándolo a esta abertura de aquí. Luego se industrializó con moldeo por inyección de plástico en silicona. Otra cosa que imprimimos mucho y seguimos imprimiendo es los salvaorejas. Son elementos muy sencillos que alivian la tensión del personal sanitario que lleva las mascarillas colgadas de las orejas y después de tantas horas pues se les llegan a irritar y algunas pues están bastante afectadas. Pues en vez de agarrarlo a la oreja, se agarran con este elemento a la cabeza. Bien, en cuanto a pruebas de diagnóstico de pacientes, posibles pacientes con COVID, pues, por ejemplo, para pruebas PCR se utiliza un hisopo nasofaringeo, que se mete, fijaos, hasta aquí adentro. Originalmente esos hisopos son de nylon, no se producen en España, y por supuesto con toda esta crisis han escaseado mucho, y la idea que ha surgido es crearlos por SLA, la tecnología de impresión 3D de resina. Aquí vemos un montón de hisopos fabricándose con una Formlabs. Y ahora España se autoabastece. Luego, kits de diagnóstico rápido, estos se hicieron en Inglaterra. Estos pues, son dispositivos que con una gotita de sangre puestas en el dispositivo, pues te puede decir rápidamente si tienes el COVID o no, si eres negativo o positivo. En este caso, de nuevo, la SLA fue la que se utilizó. Luego, hubo varios proyectos de reconvertir la máscara de surfeo de Decathlon como respiradores hospitalarios. Aquí vemos los tubos, en este caso impresos con una impresora normal de FDM, y con sus filtros y su adaptación, y esto iría conectado a un abastecimiento de oxígeno del hospital. Luego, las máquinas respiradoras mecánicas, que también escasearon muchísimo al principio, pues con impresión 3D se pudo compartir un respirador mecánico entre 2, 3 o 4 personas, ¿no? 4 pacientes de COVID. Y luego se crearon respiradores mecánicos open source, es decir, abiertos, con piezas impresas, como este émbolo de aquí, que actualmente este Resistencia Team, de un equipo asturiano, está todo libre en internet, todo el software, todo el hardware, toda la programación, para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda reproducir y hacer pues, ventiladores o respiradores mecánicos en tantos países que hace falta ahora mismo con esta crisis del COVID, y de forma libre y gratuita. Pues eso básicamente en cuanto al COVID. Y bueno, ya quería cerrar esta presentación hablando de los trabajos en impresión 3D que están contratando relativo a este campo. Tenemos en I+D, investigación sobre esta tecnología, en producción de impresoras 3D, serían los dos grandes campos de contratación. Luego estaría gestión de proyectos, diseño, para hacer comercial, para hacer mantenimiento y soporte, y para marketing. Esos serían los puestos que más contratan en este campo. Y luego los sectores de la impresión 3D, en las actividades que más reclutan, serían primero en sectores industriales, como os comenté, la industria automotriz, aeroespacial, etc. Esa sería la donde más contratan. Luego sería servicios de impresión 3D, porque seguramente a una empresa automotriz no le compensa comprarse una impresora 3D de metal que cuesta desde el $500,000 de euros hasta el millón, lo que te quieras gastar. Pues contratan el servicio a una empresa que tiene pues, sus impresoras de metal y no tienen que hacer ese gasto, ¿vale? Solamente contratan el servicio. Luego tendríamos fabricación de impresoras 3D, sería el siguiente sector. Luego distribución, biomedicina, automoción, software, etc.
¿vale? Pues esto sería todo en cuanto a mi presentación y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya parecido pues, Tenemos la primera pregunta. Muchísimas gracias, María, por animarte. Te pregunta qué programas son compatibles con la impresión 3D. Sí, mira, hay programas de pago como el SolidWorks, SolidEdge, y hay programas gratuitos como el FreeCAD, como CAD gratuito. Está uno más básico que se llama Tinkercad. Esos podrías, para empezar, el Tinkercad está muy bien. Y luego prácticamente cualquier programa de diseño, SketchUp, todos esos tienen posibilidad de exportar en STL, que es lo que interesa para que luego esa pieza se imprima. Genial. Te vamos a pedir después que escribas quizás todos estos recursos, así después se lo podemos compartir a todas Sí. las asistentes y las Claro. alumnas, así pueden seguirlo. A ver, tenemos por aquí más preguntas. Sí. Sí, recomendaciones para comprarse una impresora para comenzar. Bien, pues yo comenzaría con la impresora FDM, que os comentaba. No sé si se llegó a ver la tecnología SLA. A ver, esta transparencia se vio. ¿Visteis esto? Sí. Vale, pues fijaos, una impresora muy buena en FDM sería la Prusa MK3, pero bueno, ya depende de vuestro presupuesto. La siguiente opción, que para empezar no te gastas mucho dinero y es una impresora bastante buena, sería la Ender 3. Y ahora está surgiendo una que se llama Artillery Genius, que tiene también muy buenas prestaciones y cuesta 260. O sea que ya ahí, depende del presupuesto, hay impresoras chinas muy, muy buenas. Básicamente, si el presupuesto es bajo, Ender 3 y luego la Artillery Genius. Vale, estupendo. Nos pregunta Rocío si se va a subir la presentación a la plataforma. Sí, vamos a pedirle a Alfa la presentación, así como los enlaces que está comentando para que vosotros después lo podáis tener a mano para cuando queráis. Elena C. nos hace otra pregunta. Dice, antes hablaste de dos recursos. Uno de ellos era el Poppy Project. ¿Podrías repetir el otro? ¿Sabes de algunos otros? Sí, hay un montón. A ver, el Poppy Project, estarían básicamente en robótica, hay tres. Sería el Scornabot, que es un robot sencillo para niños de primaria, para enseñar pensamiento computacional, delante, atrás, y cómo programar antes de darle al play al robot. Luego el Poppy Project, que sería, pues ahí, es un robot que camina, o sea, imagínate todas las cosas que puedes hacer con él. Y luego estaría este proyecto de robótica, que es el InMob, de un chico francés, que también es muy interesante porque puedes aplicar inteligencia artificial en este robot. Básicamente esos tres, pero bueno, en internet puedes conseguir un montón. Si te interesa, puedo dejar también links sobre este tema. Sí, sería fantástico, Alfa. Sí. Luego, Cristina Menéndez nos pregunta, ¿se reciclan los materiales de las piezas que salen defectuosas? Sí, ahora mismo, bueno, hay en el mercado impresoras que en vez de utilizar filamento de impresión, utilizan filamento granulado o triturado de piezas defectuosas, se trituran, se crean pues gránulos de, qué sé yo, 5 milímetros, más o menos de diámetro, y luego eso entra en una tolva y a través de un tornillo sin fin se extruye, se mete calor y se extruye a través de la boquilla. Entonces, no necesito un filamento, sino estas piezas defectuosas se hacen pasar por este sistema y se imprime perfectamente. Hay varios proyectos, hay uno de un chico que se llama Maor, que te vende el extrusor para adaptarlo en una impresora 3D normal. Y ahora tenemos un TFG, un trabajo fin de grado en la Universidad de La Rioja, donde un chico está haciendo una impresora de este tipo, para material en pellets, o granulado.
Estupendo. Mariluz nos indica, has hablado de programas de CAD respecto al software de laminado. ¿Cuáles son los más comunes? El más común es el Cura de Ultimaker. Es gratuito y está bastante bien. Y luego estaría el Slicer, que también es gratuito. Y esos dos serían los más comunes. Luego hay de pago. Luego está el Simplify, que sería de pago. Vale, eso también lo vamos a poner en la chuleta, que les vamos a pasar después. Vale. Vale, Sandra Díaz dice, me gustaría hacer un brazo robótico, imprimir las piezas y luego controlarlo con Arduino o Raspberry. ¿Puedes decirme si conoces algún proyecto? Montones. O sea, en internet pones brazo robótico, Arduino y te saldrán miles. Pero bueno, yo te puedo recomendar los más populares que he visto, pero hay un montón. Es un proyecto muy chulo. Muy bien, Mara Ortiz nos hace una pregunta. Dice, ¿estará al alcance de todo el mundo la comida impresa en el futuro? Puede ser. Y bueno, primero tiene que estar al alcance de todo el mundo una impresora 3D. Creo yo que una impresora doméstica, normal, va a estar en todos los hogares, porque puedes hacer un montón de piezas personalizadas, reparar cosas en casa, investigar, y luego la impresora 3D de comida, pues puede ser, porque si tienes los ingredientes básicos, pues desde un restaurante te mandan la combinación de esos ingredientes y no tienes que esperar al chico, el delivery, que te lleva la comida, sino simplemente la imprimes y te la comes. Ahorro de energía, evitamos contaminación, así que sería una buena opción. Estoy segura que esta opción le encantaría a muchas personas. Sí. Fantástico. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. ¿Alguna duda más? Os invitamos a todas a levantar la mano o a hacer la última pregunta. A ver si alguna se anima. No, parece que no. Pues muchísimas gracias, Alfa, por formar parte de Talent Girl, por haber impartido este taller. Damos las gracias también desde aquí a ERTIC, que nos ha ayudado a enlazar contigo. Muchas gracias también por repetir esta última parte. Y ya siento de nuevo no haber estado al tanto del chat ni del teléfono. Estaba yo concentrada en lo mío. Yo creo que lo has compensado bien y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Como hemos dicho ya, os compartiremos la presentación y los recursos que ha ido comentando Alfa durante la sesión. Y nada más, muchísimas gracias a todos, a los partners y a todos los asistentes. Os invitamos este jueves a la próxima masterclass de la mano de Ángela Nieto, una científica de las más premiadas que hay a nivel nacional. Y nada más, nos vemos en STEM Talent Girl Online el jueves. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias a todas. Nada, a vosotras. Hasta luego. Adiós. Chao.